¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé y este es el episodio número 2 y se llama Ni muy muy ni tan tan. Y el día de hoy es especial porque nos está acompañando mi bella esposa. Esposa, por favor, preséntate. Hola, mi nombre es Gretel y es para mí un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Y esta frase, ni muy muy ni tan tan, aquí en México es una expresión que se usa para decir que no te vayas a los extremos. Pero también esta frase apela a la prudencia y la moderación entre dos puntos de vista. Así es, y para tener como que un ejemplo en el que podamos aplicar esta frase, normalmente aquí en México cuando vas al cine, alguien te podrá preguntar, oye, ¿qué tal estuvo la película? Y en algunas ocasiones hay personas que dicen, ni muy muy ni tan tan, ¿sabes? Es como decir, bueno, no estuvo ni excelente ni estuvo horrible. Entonces esta frase refleja exactamente lo que queremos tratar el día de hoy. Y lo que queremos tratar el día de hoy es que hemos platicado mi esposa y yo en las últimas semanas. ¿Cómo es que nos hemos encontrado en algunas ocasiones con personas que son muy extremistas en su forma de pensar? Y sabes, cada uno de nosotros, hasta cierto punto, en ciertas circunstancias, somos muy extremistas con lo que creemos. Ujú. Y esto es por una combinación de factores psicológicos, sociales e incluso evolutivos, ¿no? Y, por ejemplo, el cerebro humano bajo ciertas circunstancias tiene la necesidad de tener certeza y por eso es que busca seguridad y claridad en creencias que son extremas, es decir, que ofrecen respuestas absolutas sin ambigüedades. Es como decir el negro es negro y el blanco es blanco y no hay tonos grises. Y este tipo de pensamientos le sirven en algunas ocasiones a personas en tiempos de incertidumbre o de miedo, ¿no? Estas ideas extremas pueden parecer más atractivas porque en cierto modo nos dan un sentido firme de propósito y de dirección. Así es, y psicológicamente el ser humano se siente incómodo con la ambigüedad y la incertidumbre. Es por eso que siempre busca estructuras claras y definidas a las cuales anclarse para sentirse seguro. Y bueno, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y es que cuando mi esposa nos esté acompañando, seguramente varios de ustedes van a escuchar algunos términos psicológicos y eso es porque mi bella esposa es psicóloga, entonces ella tiene amplia experiencia en esto de la psique, la mente y todos estos asuntos. Una vez pasado este pequeño comercial, ahora sí voy a comentar lo que estabas diciendo. Y eso es muy cierto, ¿no? En muchas ocasiones necesitamos como identificarnos con algo, ¿no? Ujú. Pero lamentablemente nos identificamos con cosas muy extremas y que muchas veces no tienen la verdad absoluta. Y un ejemplo claro es el anarquismo y el autoritarismo. Y a lo mejor eso no está vigente hoy en día, pero lo que quiero que entendamos es que son dos corrientes totalmente distintas, pero son absolutas, son extremistas, ¿no? Porque por un lado el anarquismo rechaza toda forma de gobierno y autoridad, pero el autoritarismo defiende un control absoluto y con poca tolerancia a la disidencia. Y es claro que en el anarquismo las cosas no funcionan de manera correcta. ¿Por qué? Pues porque hay una falta de orden, no hay claras reglas, no hay conflictos frecuentes, ¿no? No hay una autoridad, no se pueden resolver disputas. Y en el autoritarismo, pues se puede caer en la pérdida de libertades, en la represión, en la corrupción, etcétera. Pero también en corrientes filosóficas desde hace mucho tiempo hay muchas corrientes que son muy extremistas. Y dentro de estas corrientes tenemos dos principales, que son el epicureísmo y el estoicismo. Y resumiendo
en pocas palabras, lo que el epicureísmo dice que el placer es el principio y el fin de una vida feliz. En pocas palabras, esta corriente filosófica se centra en el placer. Busca el placer si es que el placer te da felicidad. Pero por otro lado está el estoicismo, ¿no? Y esta corriente filosófica nos dice que el sabio se contenta consigo mismo y no necesita placer. Entonces es una corriente filosófica que defiende la abstinencia, el autocontrol, ¿no? Pero por un lado podemos tener una corriente que nos incita al placer y al control desmedido, pero por otro lado tenemos otra corriente en la cual no puedes gozar de absolutamente nada y podríamos llegar hasta el momento de reprimir nuestras propias emociones. Ujú. Y como lo has dicho, estos ejemplos pues son bastante evidentes, ¿no? Podemos observar los extremos a los cuales están, tanto a nivel social como filosófico. Y puede que no te identifiques con ninguna de ellas. Sin embargo, sí solemos serlo en otras áreas, como es el área interpersonal, puesto que todos vivimos mediante asociaciones relacionales o vínculos sociales donde tenemos un sentido de pertenencia, nos identificamos, nos desarrollamos, es decir, que congeniamos con personas que pueden tener nuestros mismos gustos, creencias, edad, estudios, X, y nos sentimos atraídos con facilidad a personas que percibimos como similares a nosotras. Y en ese punto es donde solemos también ser extremos. Así es, porque cuando yo encuentro a alguien que es afín a mis ideas, a mis gustos, ¿no? Pues normalmente hago amistad con estas personas. Ujú. Pero aquellos a los que no les gusta a lo mejor el fútbol o no les gusta los videojuegos, pues no tengo tema de conversación y entonces como que empezamos a excluir a las personas, ¿no? Y como podemos ver, esto pasa y sigue pasando hoy en día. Em, Pasa lo mismo en las redes sociales, ¿no? Hay algoritmos que refuerzan nuestras creencias extremas, ¿no? Y esto lo hacen al mostrarnos solo lo que coincide con nuestras ideas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a YouTube, a TikTok, a Instagram y buscado no sé, videos de noticias acerca de Siria, acerca de Trump, acerca del Papa, acerca de Rusia, y nos encontramos que después de un tiempo, el mismo algoritmo nos empieza a mostrar lo que estuvimos buscando y eso va reforzando lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que empezamos a creer en nuestra mente. Y a Ujú. este fenómeno se le llama cámara de eco. Y se le llama cámara de eco porque es como si tú estuvieras en una cueva totalmente vacía y entonces tú gritas algo, ¿no? Por ejemplo, gritas eco y de repente eco, 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 ¿no? Y lo único que escuchas es tu propia voz rebotando, entonces estás percibiendo lo mismo que tú estás diciendo. De la misma manera, estos algoritmos de las redes sociales lo que hacen es que hacen un eco de lo que estamos pensando, de lo que estamos buscando y de nuestros gustos y de esa manera empiezan a reforzar nuestras creencias, nuestros hábitos. Y esto puede hacer que no escuches otras ideas y que tus creencias se vuelvan más fuertes o más extremas, porque nadie te muestra lo contrario. Así es, también se le puede llamar efecto de similitud porque hay afinidad y eso te hace sentir seguro y confiado. Y esta confianza que se va adquiriendo de estarnos retroalimentando constantemente con nuestras propias ideas puede engañarnos y llevarnos a creer que nuestra verdad es la verdad absoluta. Ujú. Esto pasa también en la iglesia. Esto es algo que en estos tiempos es muy cotidiano en nuestras iglesias. Y voy a poner un ejemplo muy claro y sencillo. Cuando hablamos de dones espirituales, hay dos doctrinas dentro del cristianismo. Y una defiende que los dones espirituales siguen y otra defiende que los dones espirituales cesaron. Y la primera se llama continuismo. El continuismo nos dice
que los dones fueron dados a la iglesia y que siguen vigentes hasta el día de hoy porque son para edificación de la iglesia. Pero el cesacionismo nos dice que los dones espirituales milagrosos fueron dados a los apóstoles para confirmar en su momento el fundamento de la iglesia, pero una vez que la iglesia fue establecida y fundamentada y la escritura fue completada, entonces estos dones, digamos que dejaron de ser útiles o cesaron, ¿no? Pero este es el error y esto es muy típico de verlo en algunas congregaciones, ¿no? Podemos ver al hermano o a la hermana o al integrante, como le quieras decir tú, que está hablando en lenguas, y aquí en México decimos está shandareando, ¿no? Shandara, ¿no? Pero esta persona, este individuo puede tener la creencia de que si los demás no hablan en lenguas, entonces no tienen al Espíritu Santo. Entonces, esa idea es muy extremista, pero por otro lado, también está la idea de personas que piensan que las personas que hablan en lenguas son por mera exhibición. Pero hay algo bien curioso. Caemos en el extremo de creer que los dones del Espíritu Santo son para nuestro propio beneficio y propósito. Y por eso vemos todas estas campañas de sanidad donde vemos a profetas o personas que están liberando a personas y de repente están orando en lenguas por alguien y le ponen la mano a alguien en la cabeza y lo avientan y entonces hay liberación. Y si bien es cierto, el poder del Espíritu Santo sí puede manifestarse, pero muchas veces es la propia carne, por tener esas creencias e ideologías de querer obtener lo que yo quiero a través de el Espíritu Santo, ¿no? Que muchas veces es la carne. Pero por otro lado también está esta parte en la que satanizamos todo y decimos, no, eso no es de Dios. No, Dios no se puede manifestar en esto o en aquello. Entonces, son realmente como posturas muy opuestas y muy extremas, ¿no? Y esto es dado o esto se da porque en la antigüedad el pensamiento binario o dicotómico ayudó al ser humano a sobrevivir en un mundo peligroso y desconocido. ¿Y a qué me refiero con pensamiento binario o dicotómico? Eso es muy sencillo, es como decir blanco y negro. Este pensamiento binario en tiempos antiguos le ayudó a las personas a tomar decisiones rápidas y vitales. Es decir, si en la noche estaban durmiendo en algún lugar y de repente había un ruido extraño, lo primero que las personas pensaban era, ¿ese ruido es amigo o enemigo? Entonces, catalogaban rápidamente lo que era y podían huir o permanecer. Y eso les ayudaba a ahorrar tiempo, evitaba riesgos, aunque no siempre era exacto. Y hoy en día es exactamente igual. Como seres humanos a veces tomamos estos pensamientos entre blanco y negro, o mejor dicho, catalogamos las ideas en blanco y negro porque eso nos ahorra tiempo, porque no queremos pensar en ambigüedades. No queremos tener conflictos en nuestras cabezas entre lo blanco y lo negro, ¿no? Y también hablabas de eso, ¿no? Hace un momento, acerca de lo que nos da identidad, de lo que nos asocia con otros individuos. Y es este mismo pensamiento binario o dicotómico lo que empezó a crear hasta cierto punto la sociedad. Porque yo me encontraba, o en ese entonces las personas se encontraban con personas que tenían similitudes o ideas, exacto, tenían afinidades, y entonces se juntaban un grupo de 2, 3, 5, 6 o 3, 4 familias, qué sé yo, y empezaban a generar una comunidad. Pero cuando había otra comunidad que creía en algo totalmente distintas a estas comunidades, normalmente lo que provocaba era guerra, era discusiones, ¿no? Entonces lo que podemos ver aquí es que este pensamiento binario o dicotómico tal vez fue útil en la antigüedad para tomar decisiones rápidas, para construir una identidad, pero el problema es que también trajo exclusión, también trajo conflictos y sobre todo una rigidez mental que no nos deja pensar más allá de lo que realmente es. Entonces,
no me lo tomes a mal, tampoco estamos diciendo que debe de haber un equilibrio, algo así como el yin y el yang, ¿no? Tampoco vayas a decir, ay, ¿estos de qué están hablando? No, 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 pero tampoco es este asunto de decir que debemos de tener un equilibrio. Lo que queremos dar a entender es que la verdad absoluta es de Dios. Y el asunto ahí es que yo podría estar peleando con algún hermano o alguna persona en mi congregación entre que si habla o no habla en lenguas y yo podría tal vez juzgar a esta persona, oye, tú exageras mucho, o tal vez alguien, no sé, suelta una palabra de profecía y yo puedo decir, ok, pero esos dones ya no están vigentes, pero ¿por qué perder el tiempo en discutir ese tipo de situaciones cuando la verdad absoluta la tiene Dios? Así es. Y tenemos una ventaja, ¿no? Hoy en día no estamos en un ambiente primitivo donde nuestro actuar se dirige hacia lo conocido para evitar amenazas o caos, ¿no? Y tú y yo lo hemos platicado y creemos que vivimos en una época donde tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, pero la mejor de las herramientas que tenemos es la palabra física, visual, auditiva, a la cual podemos recurrir en cualquier momento buscando sabiduría. Y eso es muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? Hoy en día estamos ya viviendo en tiempos modernos donde tenemos mucha facilidad de encontrar buenos libros, de tener la Biblia en nuestros celulares. Y yo en alguna ocasión escuché a una persona decirme que yo no podía escuchar la Biblia de un reproductor de audio, que era forzoso que yo la leyera, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces esta persona hasta cierto punto era una persona, por así decirlo, chapada a la antigua, ¿no? Donde tenía su himnario, tenía su Biblia y era forzoso que tenías que leerla, ¿no? Y nada en contra, o sea, yo sé que los tiempos van cambiando, pero yo entiendo que esa idea pudo ser hasta cierto punto extremista. Tú tienes que leer forzosamente este libro porque solo así vas a poder aprender. Pero, ¿sabes? Yo constantemente estoy escuchando la palabra o la Biblia en esta aplicación que todo mundo conocemos y la regreso y le doy vueltas. Eso sí, cuando algo me llama la atención, hago una pausa y anoto el versículo para después ir a estudiarlo, porque no se trata nada más de escuchar la palabra como una música en la que de repente pierdes el sentido de escuchar y de razonar y que solamente es como un ruido eh, ambiental, ¿no? Como cuando alguien te habla y no te interesan las cosas que te está diciendo y por lo general nada más oyes bla, 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 ¿sabes? Entonces sí tenemos que poner atención a lo que escuchamos y vemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero leerte este Salmo 25 del 4 al 5 que dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Y yo creo que este versículo nos demuestra que la verdad absoluta la tiene Dios. Sí. Y nosotros podemos conocer esa verdad absoluta teniendo una relación con Él y dejando de estar creyendo lo que nosotros hemos creado en nuestra propia mente a través de conocimiento de otras personas. Porque muchas veces somos nada más influenciados. Muchas veces las verdades absolutas que creemos o extremistas que creemos son mera influencia de a lo mejor un predicador o de alguna persona que escuchamos, nos agradó porque Son pensamos... adoptadas. Exacto, pensamos de esa manera y adoptamos esta idea. Pero este versículo nos muestra que la verdad absoluta es de Dios. Entonces, si tú y yo realmente confiamos en el Señor, vamos a buscar siempre su dirección. Sí. Siempre vamos a querer aprender la forma en la que debemos vivir. Es decir, siempre vamos a estar preguntando, Señor, enséñame cuál es tu senda, enséñame cuál es tu camino. Yo quiero caminar ahí. ¿Cuáles son esas buenas obras que creaste para que yo ande en ellas, ¿no? Y ese debe de ser nuestro anhelo y nuestra intención.
Así es. Y ahorita dijiste una palabra muy importante y es que debemos de aprender. Esto quiere decir que nosotros debemos de ser enseñables. Así es. Cada persona tiene su propia realidad a partir de sus creencias, de sus valores, de su cultura, de la sociedad, de la moral, de lo que decías hace rato, ¿no? De lo que adoptamos o incluso desde su propia vivencia. Y es por eso que muchas veces hablamos a partir de nuestra experiencia personal. Y lo decías hace rato con los dones del Espíritu. Si yo ya experimenté cierto don, pero mi hermano no, pues me vuelvo en un juez. Así es, Digo, sí, no, sí. él no lo tiene, ¿no? Él necesita y entonces me pongo por encima de, o al contrario, si él tiene un don que yo no tengo, lo minimizo y digo, no es cierto, esto no viene del Señor, ¿no? Y entramos en contienda cuando esto no debería de ser así. Sí, no, definitivamente no debería de ser así, pero normalmente tendemos a hacer esto porque nos adaptamos a nuestro propio conocimiento, a nuestras propias experiencias, ¿no? Pero tenemos que entender que la verdad absoluta es de Dios, ¿no? Y entonces, para saber qué es verdad, tenemos que usar este filtro que es la palabra de Dios. Sí. Pero no solamente leer textualmente, ¿no? Sino orar y meditar y pedirle al Espíritu que nos enseñe y nos guíe, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿cómo sé cuáles son esas sendas y caminos de verdad de las que está hablando el versículo? Y cuando nosotros vamos a Juan en el capítulo 8, podemos ver que Jesús está revelando que Él no es de este mundo y que Él no hace nada por sí solo, sino que todo lo que hace es porque el Padre se lo está indicando, es decir, el Padre le está diciendo que lo haga. Y entonces Jesús dice: de esta manera agrado al Padre, ¿no? Fueron precisamente estas palabras por las que muchos judíos creyeron en Él. Y ahí es cuando en Juan 8:31 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué podemos encontrar en esta porción de la Biblia? Podemos encontrar que aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo se mantienen firmes a sus enseñanzas, es decir, obedecen. Y eso hace que ellos conozcan la verdad. Es decir, que la única manera de conocer la verdad absoluta es creerle a Dios y obedecerle, porque sin duda Él es el dueño de la verdad absoluta. Sí. Y tú podrás decir a lo mejor, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es esa verdad? Yo te puedo decir que en la Biblia hay muchísimas verdades que tú puedes aprender, y muchas verdades son absolutas y muchas verdades no están, digamos, al 100% reveladas, y es ahí donde tú y yo no deberíamos de estar discutiendo ni deberíamos de estar peleando que si uno cree una cosa. Y puedo poner el ejemplo de escatología, ¿no? Algunos dicen que en el fin de los tiempos primero va a ser el rapto, que el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche, nos va a llevar, luego van a pasar los años de tribulación y luego va a venir otra vez el Señor Jesús con nosotros y todo el rollo. Pero muchos dicen: eso no es cierto, lo que sí es cierto es que vamos a pasar tribulación y al final de los tiempos y todo este rollo, ¿no? Yo te diría: ¿por qué nos estamos peleando en esas circunstancias? ¿Por qué nos estamos peleando por ese tipo de cosas? Cuando lo que tenemos que entender es que Él murió en la cruz por ti y por mí, que no merecemos esa salvación, que no merecemos ese privilegio, porque ni siquiera es un derecho, es un privilegio que no merecíamos, de ser llamados hijos suyos, y que ahora lo que tenemos que hacer es simplemente agradarle. Entonces, no me interesa cuándo termine el mundo, lo que me interesa es que quiero agradarle, y cuando llegue el momento, amén, gloria a Dios, me voy a ir y no me interesa lo demás, ¿sabes? Sí. Y es que, o sea, yo sé que Dios pone ciertas revelaciones para que estemos atentos y como advertencias, pero no todo es revelado al 100%, y es ahí donde tú y yo deberíamos de dejar de discutir. Tú puedes creer cierta cosa, yo puedo creer otra cosa, pero al final los dos coincidimos en que Él es el Rey. Sí.
Coincidimos que Él es nuestro Salvador y que nadie más merece la gloria más que Él. Pero también hay otras verdades absolutas que sí están bien delimitadas en la Biblia. ¿Como cuáles? Como la primera, que es amar a Dios y al prójimo, ¿no? Dice Mateo 22 del 37 al 40. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Tú quieres encontrarle el verdadero sentido a la palabra de Dios? Ahí está. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿sabes? Muchos de nosotros decimos, ay, si amar a Dios es fácil, ¿no? Algunos podrían decirlo y algunos otros van a decir que no, porque amar a Dios implica sacrificio, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Pero donde más dificultad tenemos es en esta parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y muchos dicen, no, yo sí amo a mi prójimo. Claro, es bien fácil amar a mi esposa, ¿no? Es bien fácil amar a mis hijos, pero ¿qué tal amar a esa persona que te ha hecho daño? Sí. ¿Qué tal amar a esa persona que te pidió dinero y que te quedó debiendo? A esa persona a la que le prestaste el carro y te lo chocó, ¿no? A esa persona que estuvo hablando mal de ti, ¿no? O sea, ahí es cuando ya es un poco difícil y ya empezamos a ser como extremistas, pero la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y cuando empezamos a juzgar y a criticar a los demás, no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esa es otra verdad fundamental en la palabra de Dios, que no debemos de juzgar a los demás. Mateo 7 del 1 al 4 dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿No? O sea, somos muy dados a criticar. No, es que él está mal, es que él no tiene la revelación. Y claro, hay verdades absolutas que no se pueden mover y que están, digamos, explícitas en la Biblia, ¿no? En las cuales por medio de la palabra podemos hacer a lo mejor una exhortación, pero hay cosas en las que, por ejemplo, hay personas, ¿no?, que dicen que tomar es pecado, ¿no? Y tienen esta idea como extremista, que te tomes una cerveza es pecado. Y hay otras personas que dicen, no, no es pecado. Ah, pero se ponen unas borracheras impresionantes. Entonces no es ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, tenemos que vivir en la libertad en Cristo. Y es una libertad en la cual podemos disfrutar de las cosas que Dios ha creado sin pecar. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así es, ¿no? Entonces estos dos principios, estas dos verdades absolutas están en la Biblia: amar a Dios y al prójimo, no juzgar a los demás. Y por último quiero mencionarte otra verdad absoluta: debemos de tener una actitud de humildad y servicio. Dice Marcos 9:35, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Filipenses, que dice, haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, ¿no? Y ahí nos dice cómo Jesucristo se despojó de sí mismo, de su divinidad, y vino al mundo para servirnos, vino para morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero muchas veces tú y yo no queremos morir. Yo no quiero morir a mis ideas extremistas de que no, es que los dones siguen vigentes y todo mundo tiene que hablar en lenguas, ¿no? Porque si no, no tienen al Espíritu. Y por otro lado, no quiero morir a mis ideas extremistas creadas por mí mismo que dicen no. Si hay una liberación, eso es del diablo, ¿no? Si de repente hay un profeta que está hablando palabra a alguien, no, es que eso no es de Dios, eso... Adivinación. Eso es adivinación, ¿no? Entonces caemos en estos extremos, o sea, somos extremistas, por eso ¿cómo se llama? El episodio del día de hoy se llama ni muy, muy, ni tan, tan, porque la verdad absoluta la tiene Dios.
Así es. Y ahorita que mencionaste estos 3 puntos, pues son enseñanzas que el Señor mismo nos dejó y no hablan acerca de una creencia, porque creo que Así es. muchas veces nos basamos en eso. Yo creo que se refiere a esto, yo pienso que se refiere a esto. Creo que ahí están bastante claras y hablan de un actuar. Nos está hablando de un comportamiento que lo refleje a Él. Y como Ujú. Jesús mismo lo decía, lo hago para agradar al Padre. Así, sí, sí, es cierto, ¿no? Todo lo que hagamos debe de pasar por este filtro de querer agradar a Dios, ¿no? La pregunta sería, ¿quieres saber cómo comportarte de acuerdo a la verdad absoluta? ¿Queremos vivir dejando de ser extremistas? ¿No? Esa es la respuesta. Pasemos todo lo que hagamos por el filtro de la palabra de Dios y por el filtro de querer agradarle a Dios. Ese debe de ser nuestro filtro, de tal manera que siempre nos preguntemos, ¿estoy amando a Dios y a mi prójimo con lo que estoy haciendo? Ouch. O sea, ¿estoy juzgando o criticando a cierta persona por lo que cree o Ujú. por lo que está haciendo? Mi actitud al ir y querer enseñar o a lo mejor querer exhortar, ¿es una actitud de humildad y de servicio o yo quiero imponer mis ideas, ¿no? Ujú. Y lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, ¿va a traer reconciliación o al contrario, va a haber disensión, va a haber distanciamiento? Entonces, créeme que no estamos hablando de ecumenismo para nada, ¿no? Puesto que hay doctrinas fundamentales que son inamovibles en el cristianismo, ¿no? Como son sola escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, por ejemplo la Trinidad. Entonces no estoy hablando o no estamos hablando de ecumenismo para nada, porque como lo decíamos hace rato, hay doctrinas, hay principios fundamentales que son inamovibles Sí. y que están explícitos en la Biblia, ¿no? Entonces quiero acabar leyendo Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces, yo te diría el día de hoy, ni muy muy, ni tan tan, solo Jesucristo. Sí, y este versículo, la verdad es que muchas veces lo leemos y no meditamos en la profundidad que tiene, ¿no? Cuando el Señor dice, yo soy, ¿no? Eso es asombroso cuando el Señor se manifiesta a sí mismo diciendo, yo soy la verdad. Eh, pues está por completo, no hay ningún adjetivo que se le pueda agregar. Él es el que es, Él es la verdad. Y a título personal, creo que la verdad absoluta está en Dios y en su naturaleza sobrenatural. Así es. Nuestra mente es finita, es limitada, tenemos muchas perspectivas, pero la verdad está en Cristo, en su palabra, y dice que nos ha dejado su espíritu para recordarnos todas las cosas. Esperamos que esta conversación haya sido útil para tu vida. Solo queremos aclarar que no somos expertos en todos los temas, ni tenemos la verdad absoluta. Al final somos personas mortales como cualquier otra, buscando la guía y sabiduría de Dios, quien sí tiene la verdad absoluta. Amén. Y así llegamos al final de este episodio de Entre Mortales. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima.